Buenas tardes a todos los presentes, de igual forma a los miembros de esta mesa principal y la bienvenida a todos los que nos acompañan a través de la sesión virtual. Como siempre, un placer acompañarlos en esta tarde, compartiendo con ustedes parte de nuestra investigación acerca propiamente de los documentos negociables. En síntesis, vamos a explorar acerca de cómo se han estos documentos evolucionado y cómo corresponde que deben ir hacia el futuro. Si hablamos de la palabra evolución, podríamos hablar como definición de la acción y efecto de evolucionar. Como sinónimos tenemos transformación, cambio, desarrollo, crecimiento, progreso, proceso y marcha. Como concepto, se refiere al cambio de condición que da origen a una nueva forma de determinado objeto de estudio o de análisis. Son procesos graduales, cambios que se dan paulatinamente y que se pueden observar solo a través del paso del tiempo. Dicho lo anterior, me quiero enfocar propiamente en el título de nuestra presentación, que viene a ser la transformación de los documentos negociables del papel al blockchain. En mi caso, debo señalar que su servidor y los que son contemporáneos conmigo, desde nuestra infancia, precisamente crecimos en esta época mágica donde se dan los primeros avances tecnológicos como lo son los primeros computadores accesibles al público, la internet, los teléfonos móviles y las primeras interacciones a través de las redes. Es así como llegamos a comprender que la evolución del derecho comercial y del comercio se fundamenta principalmente en la implementación de estas tecnologías para poder lograr un mayor alcance y una mayor difusión a cada una de las personas. Ahora bien, contamos con nuevas tecnologías de cambios profundos, como lo son la intervención de los teléfonos inteligentes, la inteligencia artificial y finalmente la implementación de sistemas como el blockchain que van a permitir precisamente avanzar y ahondar en esa evolución del derecho comercial. Si nosotros queremos principalmente enfocarnos en el tema de los documentos negociables, debemos reconocer que estos instrumentos financieros, como los conocemos, hace más de 100 años tenemos la utilización, por ejemplo, del cheque y aún sigue implementándose al día de hoy. Lo relevante de estos documentos es precisamente que han servido para el comercio nacional e internacional, toda vez que se fundamentan en créditos o en representación de mercaderías que son de transferencia, digamos, de alguna forma simple desde el punto de vista que tienen menos formalidades y se transfieren de una persona a otra mediante la entrega o, en otros casos, mediante el endoso y la entrega. Ahora bien, esto permite precisamente de que se realicen transacciones nacionales como transfronterizas y para poder lograr que estas relaciones sigan avanzando, el derecho tiene que evolucionar a la par y a la vez de cómo evolucionan las relaciones comerciales. Por lo tanto, debemos buscar medios que nos permitan de alguna forma prescindir de la necesidad de requerir o implementar los documentos físicos por una serie de limitaciones que más adelante vamos a señalar.
Recordemos que estos documentos negociables precisamente se vienen de acuerdo a nuestra legislación. La Ley 52 de 1917 contempla ciertos principios cambiarios en los cuales nos vamos a enfocar para los efectos de esta presentación en su relación a su transformación, que vendría a ser el principio de incorporación, literalidad y legitimación. Estos principios cambiarios propiamente establecen de alguna forma la necesidad o el requerimiento de que exista un documento físico, desde el punto de vista de que el derecho está ligado, el derecho consignado en estos documentos está necesariamente ligado al papel, al documento físico. De igual forma, el derecho contenido en estos documentos se va a ceñir única y exclusivamente a lo que reposa dentro de este documento transcrito. Y finalmente la legitimación, que es lo que nos dice que solo aquella persona que cuente físicamente con este documento, al ser único, podrá exigir el cumplimiento de esa obligación que se encuentra consignada en ella. Es decir, a diferencia, como en una vez me comentaron, curiosamente, que una entidad financiera, que me voy a reservar el nombre, cuando una persona iba a solicitar algún crédito, le hacían firmar, por ejemplo, 2 pagarés, por si se dañaba uno. Imagínense, la persona firmaba 2 pagarés, sobre pretexto de si había uno que se dañaba, contemplando en su ignorancia doble deuda, porque eran 2 documentos originales perfectamente exigibles. Evidentemente la persona lo firmaba en el evento de la necesidad, pero se ceñían precisamente a la existencia del documento físico. En principio, tenemos y nos resulta conveniente traer a colación a qué debemos entender nosotros por un documento físico. Y es precisamente aquel papel que contiene una data que puede implicar palabras, cifras o números, pero se convierte precisamente en un documento. Ahora bien, debemos tener en cuenta que nuestro propio ordenamiento procesal civil, recientemente aprobado, en los artículos 413, 414 y 459, hace referencia a lo que se considera un documento, si bien no lo hace o no lo define como concepto como tal, nos da los parámetros de lo que se va a considerar documento e igualmente nos lo hace extensivo a lo que se va a considerar una prueba electrónica, dándonos los primeros indicios de cómo vamos a, de aquí en adelante, entrar a valorar todas aquellas pruebas que ya no van a estar insertas en un documento. Vamos a entrar a verificar pruebas netamente electrónicas. Es decir, que ya de por sí nuestra norma procedimental ha hecho ese inicio en ese avance. Por fuerza, lo que nos obliga a nosotros es que nuestro derecho sustantivo de igual forma busque los mecanismos para lograr esa equiparación. Y precisamente la prueba electrónica se fundamenta en ciertos elementos, como lo son la certeza y el conocimiento y la posible verificación desde la creación de un documento electrónico, así como la posibilidad de tener claro de que este documento no ha sido alterado, de que mantiene su vigencia y su validez de acuerdo precisamente al momento en que se encontró creado y por la persona que es el custodio de estos documentos. Lo anterior lo traemos a colación, como les digo, precisamente porque contamos con esta norma
de carácter procedimental. Pero en nuestro derecho sustantivo contamos con otras legislaciones, como lo son la Ley 51 del 2008, que rige sobre el comercio electrónico, igualmente el Decreto Ejecutivo 684 del 2013, que reglamenta y establece los requisitos técnicos y operativos para los proveedores de servicios de certificación. Igualmente la Ley 8 de noviembre del 2012, que confirió al registro público la atribución de autoridad registradora y certificadora raíz de firma electrónica en la República de Panamá, lo cual modificó en cierta forma la Ley 2008. Estas normas que tenemos o las cuales hemos hecho mención, si bien no tratan puntualmente a los documentos negociables, nos hacen o nos dan un marco o una referencia respecto a lo que se consideran documentos electrónicos, prueba electrónica, firma electrónica, firma cualificada o firma certificada, que de alguna forma nos permiten tener los primeros vestigios de cómo podemos ir nosotros evolucionando a desarrollar esta normativa que debe ser necesaria para permitir la utilización de estos documentos negociables. Propiamente, la Comisión de las Naciones Unidas de Derecho Mercantil Internacional creó en el año 2017 una ley modelo, pero como su nombre lo dice, al ser una ley modelo, lo que nos da es un marco que no propiamente entra a establecer cuál tecnología será la más viable o la identificable para poder utilizar respecto a estos documentos. Ahora bien, ¿cuáles son los principales problemas que tenemos respecto a los documentos? Cuando hablamos de un documento en físico, tenemos que, de alguna forma, posiblemente es fácilmente verificable que el documento no sea alterado, que se considera que ha sido libremente emitido por su emisor, que la firma de la persona puede ser susceptible de que se le requiera para ser, digamos, de alguna forma reconocida o autenticada. Y se tiene hasta cierto punto una certeza de quién fue el emisor o quién es la persona. ¿Cómo podemos traspolar eso a un documento digital? Tenemos propiamente, de igual forma, las limitaciones que nos llevan al papel. Nada es infalible y propiamente un documento puede ser falsificado. Además de eso, contamos con la necesidad de, por lo menos por tratarse de un documento físico que queremos que firme más de una persona, por decirlo algo, como documento original, tener que enviar el documento y contemplar los tiempos, además del costo y manejo logístico. Y de igual forma, eso no exime la posibilidad de verificarlo, la autenticidad. Ahora bien, esto nos trae a la hipótesis que les planteo. Los documentos negociables electrónicos, al garantizarse un control digital equivalente a la posesión material mediante instrumentos como el blockchain y las firmas cualificadas, cumplen con los principios de incorporación, literalidad y legitimación, permitiendo su reconocimiento legal sin necesidad de un soporte físico. Sobre esto vamos a entrar a verificar de tantas definiciones sobre el blockchain. He traído esta precisamente para ilustrar más o menos a qué se refiere, ya que no hay precisamente, como quien dice, una sola persona que se pueda definir como el padre del blockchain o el creador. Y se trata de una tecnología de registro distribuida que permite el almacenamiento de datos de forma segura y transparente. La información se registra en bloques enlazados entre sí de forma criptográfica, lo que garantiza la inmutabilidad y la integridad de los datos. Esto significa que una vez que se ha registrado una transacción en un bloque, no puede ser modificada, lo que brinda un alto nivel de seguridad
y confianza en la información almacenada. Tenemos que tener en cuenta de que el blockchain nació ligado al tema de las criptomonedas. Pero las criptomonedas se trata de una transacción. Ahora estamos hablando de si es posible implementar este sistema de seguridad, equipararlo a las exigencias de un documento negociable, que no solamente va a implicar una transacción, sino que requiere cumplir con una serie de elementos que van ligados precisamente a los principios que acabo de mencionar. ¿Cumplirá o no esa posibilidad de implementar esta tecnología? Si bien analizamos el funcionamiento del blockchain, este inicia con una transacción. Entre los nodos relacionados dentro de la red se verifican, se agrupan en un bloque, se aprueban en consenso y se añade a la cadena. Una vez que la información se incorpora, la información se registra y no es inmutable. No puede ser modificada y se va a contemplar toda la información y todas las transacciones. Todo va a ser verificado en línea a través de las personas que conforman esa red. Ahora, ciertamente, al ser un sistema descentralizado, nos enfrentamos a una limitación, y es a la limitación que rige para todo tipo de legislación. La ley siempre va a estar ligada a un territorio. ¿Y cómo implementamos un cuerpo normativo que se fundamenta en una unidad que va a ser descentralizada? ¿Cómo ligamos esa legislación a entes? Ahora, seamos claros, la implementación de este sistema entre partes interesadas, siempre y cuando se cumpla y se ejecute lo que se prometió o lo que se pactó, no tenemos ningún inconveniente. Precisamente ese es el fundamento y la ley madre del derecho privado, el derecho comercial. Siempre y cuando no vaya en contra de la legislación, los entes particulares podrán realizar cualquier tipo de actividad. Pero ¿qué sucederá en el momento de que exista alguna disputa respecto a cualquier tipo de transacción que se haya realizado con un documento electrónico negociable que se haya respaldado en un sistema como el blockchain? No existe posibilidad de modificarlo, pero tenemos que tener en cuenta de que esto nos genera de alguna forma ventajas y desventajas. Ventajas: tenemos la eliminación de intermediarios al que la actuación entre particulares se realiza de forma directa. Existe integridad y trazabilidad. Todo lo que se haga en una red queda registrado y es posible verificarlo. Descentralización al no estar ligada necesariamente a una sola legislación, a un solo territorio. Y seguridad en contra de fraudes, lo cual es relativo. Nada es infalible en este territorio. Todo es susceptible de algún tipo de disrupción. Ahora bien, las desventajas propiamente es la falta de regulación. Pero reiteramos, la falta de regulación entrará en el evento de que exista alguna disputa. Podemos realizar los negocios entre nosotros sin ningún problema, siempre y cuando se ejecute. Al momento de requerir, entonces, ante un tribunal o ante una legislación, ¿a qué legislación no vamos a tener para sustentar precisamente que nuestra transacción de estos documentos negociables se fundamentó en un sistema de blockchain? Y como última desventaja, la complejidad tecnológica. Ciertamente, como hemos señalado, es información que se registra y no desaparece. Si esa información debe ser respaldada por una serie de servidores, tiene que existir la capacidad de mantener el registro de todas estas transacciones y poder, aún así, cada vez que se incorpore un bloque, poder ser verificada.
Definitivamente eso implicaría tener un servidor, digámoslo de alguna forma simple, con una capacidad y potencia suficiente para lograr poder verificar cada una de estas transacciones que se registra a nivel criptográfico y poder entonces validar la información que está allí. Los desafíos precisamente que nos lleva esta materia son precisamente la resistencia institucional y cultural. Al plantearle a las personas de prescindir de los documentos físicos para trasladarnos netamente a un entorno digital, surge la primera duda de si es o no válido, de si será o no verificable, de dónde está si no lo puedo ver. Definitivamente el marco legal insuficiente, a pesar de los avances que existen, aún no hay legislación como tal que fundamente el tema del blockchain, por lo menos para la aplicación o relación respecto a la implementación para los documentos negociables. El riesgo de la ciberseguridad, definitivamente ningún sistema es infalible y puede ser sujeto de algún hackeo de alguna forma. La falta de capacitación técnica, definitivamente se requerirá emplear algún tipo de estudios o técnicos especializados en esta materia que por lo menos permitan de alguna forma que sea un poco más accesible a todo el tipo de personas. Y las limitaciones técnicas, que vendría a ser propiamente el tema del equipo. Finalmente, quiero llegar a la conclusión de que no podemos, digamos, obviar que es una tecnología que nos va a corresponder implementar. Y simplemente nos va a corresponder adecuarnos de alguna forma con nuestro cuerpo normativo para poder permitir que estos documentos se mantengan en vigencia al día de hoy. Muchas gracias.